la roca de Sion Central, ¿verdad? El evangelista David Laviña, lo recibimos con un fortísimo aplauso. Gloria al Señor. Glorificado sea el Eterno en sus vidas. Qué bendición estar esta mañana aquí junto a ustedes y volver a casa. Los hijos siempre terminan regresando a casa. Hay hijos que se pueden ir. ¿Sabe? Hay cualidades de hijos. Hay ciertos hijos. Hay hijos que dan dolores de cabeza, pero siguen siendo. Hay hijos que pueden tomar su propio rumbo, pero siguen siendo. Y los hijos siempre van a terminar regresando a casa. Aun cuando no aceptan el consejo, aun cuando no escuchan la voz de sus padres. Pero hay una genética en ellos que los reclama. Hay algo en ellos que fue depositado y que se sienten identificados en la casa en la cual nacieron. Pueden tomar su rumbo, por eso hay gente que pueden haberse ido. Dios mío. Pero estoy más que seguro que nunca van a sentirse satisfechos en los lugares donde han llegado. Porque no nacieron particularmente con ese ADN. Tú puedes tomar tu propio rumbo, pero si tú tienes una casa donde llegar, hay un lugar donde tú siempre vas a reposar. Los hijos descansan, los hijos tienen un lugar de reposo. Entonces, lo único que necesitamos entender es que no importa la clase de hijo que hasta hoy fuiste. Lo que interesa es que tienes una casa que va a invertir en tu cambio. Porque los padres, una casa está configurada por un ciclo familiar, ¿verdad? Un círculo familiar. Y entre eso están las cabezas de la casa. Aquí tenemos al padre espiritual de la casa. Entonces, necesitamos entender esto. Los padres siempre van a invertir en sus hijos. Aunque sus hijos no lo vean de la manera correcta, los padres siempre están invirtiendo. Aunque tengan errores los padres, pero siguen siendo la cabeza, la autoridad. Y los hijos son correspondidos según la honra que le dan a sus padres. Hay gente que en la vida no le va bien, por mucho que oren, por mucho que se congreguen, porque no han sabido honrar. Y cuando la Biblia habla de padre, no solo está hablando de padre físico, está hablando de padre espiritual también. Entonces nosotros decimos, nos llenamos la boca, yo honro a Dios. No. Mentira, si tú no sabes honrar la autoridad bajo la cual Dios te puso, mucho menos vas a honrar a Dios. Por eso es que no puede ser honrado. Por eso hay gente bajo deshonra. Pero bueno, dejemos eso ahí. Los hijos regresamos a casa. Ha sido una semana, unos días gloriosos. Hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Si me ven, vengo tipo narco hoy. Es que yo digo que en otra vida yo fui narco. Y es nada, broma. Si nos están viendo en las redes, ya me conocen. Soy bromista, perdónenme. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, verles las caras. Es una bendición para mí. Sé que será una mañana gloriosa. Miren, por años la iglesia nos enseñó, o la religión nos enseñó tantos tabúes, tantos conceptos. Se nos enseñó que hay que ayunar para encontrarnos con Dios. Se nos enseñó que hay que estar de rodillas para escuchar su voz. Pero cuando yo leo la escritura me topo de hombres que eran asesinos, que estaban huyendo y se encontraron con Dios. Y nunca habían orado en su vida. Vamos a ver un Moisés que huyendo de Egipto, siendo el más buscado, llega al monte de Dios. Oye, tú oras, tú ayunas y todavía no te encontrado con Dios. Moisés venía de huir, siendo el más buscado, y llega al monte de Dios. Pero no eso. El tipo llega al monte porque se une a Jetro. ¿Y quién era Jetro? Sacerdote de Madián. Espérate, que este tipo no tiene ningún vínculo con el Dios eterno o con el Dios genuino. En Madián se adoraba ídolos, no sé si me están entendiendo. Pero el rey al cual servimos lo tiene todo planificado. Di conmigo, todo está planificado. Y tú eres parte de ese plan. Cuando una familia comienza, o un hombre o una mujer se junta y saben que todavía los recursos no están, hay gente pensante y hay gente no pensante. ¿Estás conmigo? Hay gente que le va perdón la expresión, a la Bartola. Vamos a tener hijos y no tienen los recursos y acaban y deshacen. Pero hay gente que son más pensantes, lo planifican. Así es nuestro Dios. Dios es un Dios que planifica todo y tú eres parte de ese plan. Tú eres parte de aquello que Él ya acondicionó para la consumación de tu propósito. Señores, Dios no improvisa. Tú no naciste por mera improvisación.
Tú no estás aquí por mera improvisación, tú estás aquí porque aquí fue donde Él te injertó. Esta es la casa donde Dios determinó que tú nacieras y crecieras para que pudieras cumplir con el objetivo, el diseño, el plan, el proyecto que Él determinó. Hace unos días venía por Los Chorros. Ustedes saben lo que se está ejecutando en Los Chorros. Hay sus contradicciones y sus malas opiniones, pero no vengo a eso. Me llamó la atención algo. Jesús era práctico. Jesús en una ocasión salió y dijo, porque a veces queremos, apóstol, que a escuchar la voz de Dios. Wow, no, hay cosas que están latentes delante de ti y es Dios hablándote. Ay, Padre. Bueno, y venía, Jesús era práctico. Jesús decía, el sembrador salió a sembrar. ¿Por qué ustedes creen que Jesús habló de sembrador? Porque vio un sembrador sembrando y utilizó eso para trasladar un mensaje. Por eso dijo, la mies es mucha. ¿Por qué? Porque vio la mies, pero no vio tantos obreros. Vean, que la voz de Dios se hace palpable en tu día a día, pero tú la ignoras. Ay, Padre amado. Los hijos la van a identificar siempre. Tú no necesitas un manto. Dios mío, qué revelación. Hasta hablando en lengua me tiene. Me la abran, gracias. Dios mío, y viene sabrosa, fría, delicada, hermosa. Wow. Me permiten, si no, no podemos fluir. Dios mío. ¿Saben que lo único que sabe mejor aquí es la coca? Broma. Sí, tiene otro sabor, pues si no lo saben, ya se los comento. Y venía y me doy cuenta de algo. Todos saben que han habido infortunios en esta mega construcción, ¿verdad? Y Dios me decía, todo lo mega, todo lo grande, tienes infortunio. Todo lo que se comienza, ya se planificó, pero se da por a ejecutar, tiene pérdida. En una construcción, todo el que decide construir va a tener infortunios, pérdidas, desechos. Hay pérdidas de materiales. Pero eso define que estás construyendo, que estás edificando. Los infortunios que tú has tenido, las pérdidas que has atravesado, ay Dios mío, los acontecimientos que han llegado, eso habla de que tú eres parte de las grandezas de Dios. No. Yo creo que estoy hablando cosas muy profundas. Repito, hay cosas en tu vida con las cuales has tenido que lidiar, pero son necesarias. Porque si quieres ser parte de las maravillas o contar las maravillas de Jehová, es necesario vivir tales acontecimientos. Los hombres de Dios todos lo vivieron. Si Moisés nunca hubiera matado al egipcio, hubiera sido el mero príncipe del palacio toda la vida. Hay cosas que son necesarias, pecados necesarios. Lo digo. Tropiezos que son necesarios. Son parte del ciclo de vida. Muéstrame eso bíblicamente. Ay Dios, el Cordero fue inmolado ante la fundación del mundo. Sí dice la Escritura, ¿verdad? Es decir, ¿qué está hablando esto? ¿Qué está detallando? Que antes que el primer hombre pisara la tierra, Adán, ya Cristo en la mente de Dios había sido crucificado. Entonces, para que eso se ejecutara, ¿qué tendría que haber pasado? Me meto en terreno peligroso. ¿Sabía usted que Satanás no es un nombre? Es un título. Su nombre verdadero es Lucifer. No, que él cayó. Su nombre verdadero es Lucifer. ¿Sabe qué significa Lucifer? Claro, la religión no dijo es luz, es el que ministra la alabanza. No. Lucifer significa el que expone. Ay, cuando te tiran tu pecado en cara, ¿qué te están haciendo? Exponiendo. No, usted no entendió eso. Entonces, pero Satanás o diablo es un título, es un fiscal. En el hebreo original es fiscal. Es el que acusa. Por eso la Biblia dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras? La acusación, exponer tu pecado, tirarte en cara la vergüenza. Por eso lo profético cambió. ¿No se han topado con gente que dice, los profetas del Antiguo Testamento te tiraban en cara, te sacaban a luz lo escondido? ¡No! Para eso apareció el Hijo del Hombre, para quitar tu vergüenza. Porque es mayor que su posición de hijo que el título que Satanás pueda tener.
Por eso dice, abogados tenemos para con Cristo. ¿Por qué? Porque antes no lo teníamos. Dios mío. Te estoy introduciendo esto porque yo quiero que tú entiendas que hay cosas que por años la religión nos enseñó que están fuera del orden de Dios. Vamos a ver a Pablo. ¿Quién era Pablo? El perseguidor de la iglesia. Un asesino. Oye, otro asesino más. Y en medio de su persecución, tiene la revelación de quién es Cristo. Tú te congregas, tú diezmas, tú ofrendas y todavía no tienes tal revelación. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. Nos tupieron tanto nuestro cerebro que nos alejaron de la verdad. A Jesús le dijeron, mira, tus discípulos están recogiendo espiga en día sábado, eso no se puede hacer. ¿Ve? Conceptos, ideologías. Jesús dijo, ustedes no han entendido que el descanso de ellos soy yo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Tenemos tantas cargas y no del día a día de nuestra cotidianidad. Estoy hablando en lengua ya. No, cargas que la religión nos puso. Que ni ellos mismos la llevan. Por eso hay gente que se mueve de una iglesia para otra. Dios mío, sin saber que al lugar donde llega va a estar peor que de donde salieron. No entendieron eso. Porque a Moisés la cosa se le puso cruda cuando salió de Egipto, lo sabía. En Egipto lo tenía todo. Ahora cuando llega acá, mira, nunca había trabajado este tipo. Ahora cuando llega a casa de Potifar, se enamora de Potifar, del suegro, de Jetro, se enamora de la hija. Sí, muy bonitito papi, pero ahora tienes que trabajar. Vea, era el príncipe de Egipto y no hacía nada. Pero ahora cuando llegó a Madián tenía que pastorear las ovejas de su suegro, mientras su suegro estaba ¿dónde? En casita. Sin pasar frío. Señores, esta gente en el desierto pasaban frío. Espérate, porque por eso es que la columna de fuego, de noche, es que Israel es un país frío, por si no lo saben, en Israel cae nieve. Y la Biblia nos lo narra, hay un soldado de David, que era de la seguridad de David, que peleó en un foso con león y lo mató y dice que dentro de la nieve. Te estoy detallando esto para que tú entiendas. Mientras Jetro estaba en el calor de su casa, Moisés estaba expuesto a la frialdad de la noche. Oh, espérate. Porque el reino te va a exponer a cosas que tú no quisieras atravesar, pero es parte del plan. Es parte de su consumación, es parte del programa. Yo quiero hablarte esta mañana bajo el tema un reino planificado. Y tú dirás, pero no has abierto Biblia. Tranquilo, no te preocupes. Ya Dios está hablando. Me meto en terreno peligroso. Esto simplemente detalla algunas historias, experiencias y parte de la voz de Dios que se plasmó. Pero no es la voz de Dios en su totalidad. Me estoy metiendo en terreno peligroso. Sí, porque también está la voz de Satanás. Sí, porque también vamos a ver de maldiciones dentro de la escritura. También vamos a hablar de muerte. Un Dios que dijo no matarás y mataban a la gente. Hello, ¿estás conmigo? Entonces, ¿por qué te estoy enseñando esto? Porque nos tupieron tanto el cerebro que nos llegaron a ver que si esta no la portaba debajo del brazo, tú no eras cristiano. Que la única manera de marcar la diferencia era llevar esto debajo del brazo o vestirte traje y corbata. Y no está mal, pero yo me topo en la escritura que los hombres de Dios no vestían ni de traje ni de corbata, pero el reino se manifestaba. ¿Qué estamos manifestando nosotros? Bueno, eso es otro capítulo. Ahora, me topo que en medio de toda la persecución que Pablo había desatado, Cristo se le revela. Espérate. ¿Y qué está pasando con la iglesia actual que no hay revelación de Cristo? Cuando yo leo la escritura en Apocalipsis, el mensaje, cuando Juan tiene la revelación, el mensaje siempre fue, escribe al ángel de la iglesia. Son iglesias que estaban plantadas en disímiles comunidades. Es decir, que cada comunidad tiene un ángel. Ahora, se nos enseñó que el ángel es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí. La teología nos enseñó que el ángel es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿sabía usted que esa palabra ángel tiene que ver con mensajero? Todo el que porte un mensaje se convierte en el ángel.
está hablando. Usted no está entendiendo. Oye. Todo el que porte un mensaje, porque en la palabra mensaje es malak y significa mensajero o enviado. Todo el que porte un mensaje está destinado a moverse en un ambiente angelical. Ah, pero ¿por qué no me muevo en ese ambiente? ¿Por qué no porto un mensaje? Los noto callados. Dios mío, ayúdenme a predicar. Mejor tomo coca. Esa coca está muy fuerte, me está haciendo fluir demasiado. Lo van a ver. Aquí viene lo tremendo. ¿Quién representaba el ángel en el Apocalipsis entonces? ¿Quién portaba el mensaje? ¿Juan? ¿Pero Juan era pastor de alguna de esas iglesias? No. Alguien me dijo, apóstol, alguien me dijo en un momento, hace unos días atrás, chico, ven acá. ¿Por qué en el Antiguo Testamento había tantas apariciones de ángeles? Hoy en día no. Sencillo. ¿No notaste que la Escritura dice que los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos? Porque en el Antiguo Testamento ellos eran los portadores del mensaje. Cuando Cristo vino, cambió la temática, le quitó a ellos la asignación de ser mensajeros y se le entregó a la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento nosotros como personas, los seres humanos, no teníamos la capacidad de movernos en esa dimensión. Ay, Dios mío. Pero cuando se nos dio el Espíritu, se nos dio la capacidad de movernos en las esferas donde los ángeles ni aún pueden entrar y moverse. Y nos sentó a la diestra del Padre. Los ángeles no están sentados a la diestra del Padre. Dios mío, Padre, ayúdame. Espero que tú estés entendiendo. Yo lo que quiero es romper con todo concepto hoy. Con toda ideología. Porque no es que Dios no te quiera bendecir, es que tú no estás cumpliendo tu asignación. Estás fuera de tu lugar. Estás fuera de tu atmósfera. La Biblia narra de dos hombres conocidos. Génesis 25. Ya vamos a leer la escritura. Esaú y Jacob. Hay algo que me llama la atención en todo en este libreto, en este plan, porque es un plan de Dios. La Biblia describe en Génesis 25, cuando tú lo lees, que Isaac a los 40 años clama por su mujer que era estéril. Pero Rebeca fue escogida supuestamente por Dios mismo para Isaac. ¿Y por qué era estéril? Porque era parte del plan. Su esterilidad era parte. Hay situaciones, enfermedades, cosas que llegan a tu vida que son parte, aunque tú no quieras vivirlas y atravesarlas, son necesarias. Dios mío. Señor. La religión nos enseñó, lo digo, sí. La religión nos enseñó que Dios no aprueba el divorcio, pero hay divorcios que son necesarios. Ay, Padre. Vaya, te lo voy a demostrar. La Biblia dice, oye esto, la Biblia dice que Abraham toma a Agar porque no podía dar su esposa a hijo, ¿verdad? De Ismael salen ¿quiénes? Los ismaelitas. Hoy vemos la guerra que se ha desatado, pero era un plan, era parte del plan, porque ¿quiénes le salvaron el pellejo a José en el foso cuando lo querían matar? Era parte del plan. ¿Quiénes llevaron a José a Egipto? Que era donde iba a cumplir su asignación. Los ismaelitas. Ahora, sí. Ay, Dios, espero que estén entendiendo esto. Si Abraham nunca hubiera tomado a Agar, ¿quién iba a salvarle el pellejo a José? Hay cosas que llegan a tu vida, que estás atravesando, porque eso es lo que te va a salvar el pellejo un día. Señor, Padre amado. Ahí estaban los ismaelitas. Cuando tramaron sus hermanos matarlo, aparecieron ellos en la historia. Señores, tú lees la escritura, hasta ese entonces los ismaelitas no habían aparecido por ningún lado. Hasta que comenzó José a soñar y ellos entraron en el círculo de la historia. ¿Pero quiénes eran? Los hijos de la esclava. ¿Y para qué sirvieron? Para llevar a José a su destino profético. Todo está planificado, señores. Todo está, tus contrincantes, los que se levantan contra ti, son parte del plan. El problema es que tú has visto las cosas de tu panorámica humanamente. El problema es que tú estás viendo las cosas de tu perspectiva. Por eso te quedas sin fuerza. Por eso te desanima. Por eso te frustra. No, alégrate. Esto es parte del plan. Lo que yo estoy viviendo ya está planificado. Dios no me envió aquí a improvisar conmigo.
mis caídas, son parte del plan. Que José contara sus sueños, eran parte del plan. Si no lo contaban, ¿cómo lo iban a sacar de la falda de Jacob? Siempre iba a ser el niño lindo de Jacob, el niño de la túnica. Pero Dios tenía algo destinado para él más grande. Dios tiene algo destinado para ti más grande. Por eso tienen que llegar las batallas, las dificultades. Porque tú te enfocas en lo pequeño, tú te acomodas y Dios dice, lo veo muy cómodo. Voy a hacer que sus hermanos se levanten contra él. Voy a hacer que le quiten la herencia. Voy a hacer que lo juzguen, que lo critiquen. Voy a hacer que se levante contra él porque lo veo muy cómodo. Yo necesito crear movimiento. Yo necesito crear movimiento. Si no le creo un movimiento, va a seguir estático. Va a seguir en la misma condición. Dios mío, muchos de ustedes, si no hubiera llegado esa enfermedad, nunca en su vida hubieran orado ni hubieran doblado sus rodillas. Si no hubiera llegado esa crisis, nunca estuvieran aquí. Hay cosas que llegaron que son necesarias, son parte del plan. Entonces vemos a Isaac orando a los 40 años. ¿Sabe? Dice la escritura que cuando nació Esaú y Jacob, Isaac tenía 60 años. ¿Cuántos años pasaron entonces? 20 para que una respuesta llegara. Pero esos 20 eran parte del plan. La espera es parte del plan. Dios mío. No, Dios santo. Repito, la espera es parte del plan. ¿Sabe por qué la espera es parte del plan? Porque la Biblia dice, con fe. Hablamos siempre de fe, ¿verdad? Pero hay otro ingrediente para alcanzar las promesas. No es solo la fe. Nos enseñaron limitado. Dice, con fe y paciencia se alcanzan las promesas. ¿Con qué? Vea, podemos tener la fe mayor del mundo, pero si no tenemos paciencia, ¿y qué es la paciencia? Parte de uno de los frutos del Espíritu. ¿Por qué es necesario la paciencia? ¿Por qué es necesario que Dios te haga esperar? Porque es ahí donde te vincula con la mayor promesa, su Espíritu. Y es su Espíritu quien consuma la obra en ti. Por eso, por mucha fe que tú tengas, hay cosas que no van a acontecer hasta que tengas el ingrediente de la paciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que estoy esperando sentado que todo... No. La paciencia en el hebreo original habla de constancia, perseverancia. Y es por eso que la Biblia dice que los inconstantes, Dios mío, aquí no tienen parte. Hay gente que hoy comienzan a leer un capítulo de la Biblia y dice, ay no, ahora la genealogía de fulano. No, ya no voy a leer eso. Eso habla de inconstancia. Y hasta que tú no superes la inconstancia, aún en lo mínimo, el reino no se puede manifestar en tu vida. Todos queremos promesas, pero no lidiamos con aquel que materializa las promesas. ¿Estamos aquí? Vamos a leer la escritura mejor porque los noto muy... Ay, no, Dios mío. El espíritu de Pedro está por ahí. Me van a arrancar la oreja. Génesis 25. Un reino planificado. Hoy, Génesis 25. Todos conocemos la historia. Jacob, Esaú. Y me llamó mucho la atención esto. Porque leo la escritura y me percato que los nombres que a estos dos chicos le pusieron fueron desde la perspectiva natural. A Esaú le pusieron Esaú porque significa áspero o significa velludo. Esaú significa velludo. Oye, un nombre conforme a lo que humanamente su padre estaba viendo. El problema de muchos de nosotros es que la vida no nos corresponde o la tierra no nos corresponde por la sencilla razón que hablamos conforme a lo que vemos. El tipo estaba sin visión, dice la escritura. Estaba ciego. Un hombre con promesa, pero ciego. Hay gente con promesa, pero ciegos espirituales. Ay, no, Dios mío, ayúdame, Padre. Lo tenemos Génesis 25. Ya les conté más o menos. Isaac ora por Rebeca y dice la escritura que Rebeca era estéril, Isaac de 40 años. Ahora dice la escritura que cuando ella concibe, dice el 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, siempre que tú le consultes, él te va a hablar. Espérate, ella no fue a consultar al profeta. ¿A quién fue a consultar ella?
Siempre que tú le consultes, Él te va a hablar. El problema es que no lo estamos consultando. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, cuando tú lees la escritura más adelante, te vas a percatar que le pusieron a Esaú por ser velludo y a Jacob por venir agarrado del calcañar. La religión nos enseñó que Jacob era un ladrón, un usurpador, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? No, el tipo venía agarrado del calcañar porque conocía desde su interior que él era con quien Dios tenía plan y propósito. No, espérate. Con Esaú nunca Dios lo tomó en cuenta. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice: a Jacob, a Esaú aborrecí. Pero la religión nos enseñó que Jacob le compró la primogenitura a su hermano. No le pertenecía a Jacob. Jacob solo fue por lo que le pertenecía. Hay cosas que el sistema te quiere robar. Hay cosas que la vida no te la quiere ofrecer, pero tú tienes que ir en pos de ella. Tú tienes que estar decidido a todo. Y en medio de esa trayectoria, en medio de ese peregrinar tuyo en la tierra, tienes que entender que van a haber sacrificios, tienes que entender que van a haber pérdidas, tienes que entender que van a haber momentos duros, momentos de caos. No todo es alegría. El problema es que la cristiandad se nos enseñó todo es happy, todo es happy. Tenemos nuestra hojita de marihuana espiritual, todo es happy. Estamos contentos, vean, porque nosotros solo buscamos ¿qué? Nuestro beneplácito, pero no nacimos para nuestro beneplácito. Nacimos por un plan, nacimos por un propósito, nacimos para la consumación de su palabra. Estamos tan enfocados en nuestro beneplácito, en ser saciados, que lo único que va a hacer reposar tu copa es la unción. El salmista dice: unge mi cabeza con aceite. ¡Mi copa! Vean, hay gente que son llenas, pero no tienen la copa rebosando. El lleno va a pasar por frustraciones, pero que su copa rebosa tiene para darle a otro. El lleno solo tiene para sí mismo, pero el que su copa rebosa tiene para más. Dios mío. Y no hay nada que lo pueda frustrar. Ahora, lo interesante de todo esto que estamos viendo 2 hermanos que el sistema nos catalogó a uno como el primogénito y a otro como el ladrón. Pero cuando yo leo la escritura, te vas a percatar. Y también decimos que era un mentiroso porque se disfrazó de su hermano. No, señores. Jacob era tan obediente que lo que hizo, lo hizo porque su madre lo mandó. Lea la escritura. ¿Por qué usted cree que después que Dios se le apareció a Jacob, si era un ladrón? ¿Por qué usted cree? No, eso fue lo que la sociedad lo etiquetó. Eso fue lo que el sistema quiso enmarcar en él. El sistema ha querido atrapar tu mente. La religión ha querido tupirte para no permitirte avanzar. Vean. El sistema lo único que quiere es mantenerte estancado. Pero cuando tú ves estancamiento, eso habla de lo grande que Dios tiene para ti. Parecerá chistoso, pero de tan chica, de tan pequeña que son las calles en este país, demasiado tráfico, no se puede avanzar, se arma embotellamiento, ¿verdad? Estancamiento, el tráfico se estanca. ¿Por qué? Demasiado tráfico, demasiado carro, pequeñas las calles. ¿De qué te estoy hablando? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque cuando lo grande de Dios reposa sobre ti, el estancamiento va a llegar. Vas a sentir momentos que no puedes avanzar, obvio, porque es demasiado lo grande que Dios tiene para ti. Entonces tiene que acondicionarlo todo para la manifestación de eso. ¿Y has sentido oprimido? ¡Claro! Porque es en medio de la opresión donde tú te vas a multiplicar. Mientras más los oprimías, más se multiplicaban. El problema de la iglesia actual es que no quiere pasar esos momentos. El problema nuestro es que no queremos pasar por los valles de sombra y de muerte. Es que no queremos angustiadores, no queremos contrincantes, pero sí queremos ver la gloria de Dios. No me mienta. No me mienta. Alguien me dijo por ahí: yo quisiera fluir como tú estás. Sí. Bueno, que tu mami te bote de la casa, no tengas que comer ni que vestir, que no tenga quien te extienda la mano. Es sencillo. ¿Queremos ver las grandezas de Dios? Hay que pasar por valles
Hay que estar en el lodebar donde nadie te quiere, donde todo el mundo te desecha. Es que lo desechado, eso es parte del plan de Dios. Que la sociedad te deseche para levantarte en medio de esos que te desecharon un día. Para levantarte en medio de los que te pisotean, en medio de los que te menosprecian, en medio de los que te señalan y te critican. Que las puertas se abran para que la sociedad vea que esto no consiste en la influencia que tuviste, en los estudios que alcanzaste, en las metas que tú trazaste. No, en la meta que Él trazó para ti. En lo que Él quiere. Tú no vas a lograr tus objetivos. Ya Él los trazó para ti. Solo tienes que encajar en ello y dejar que la misma vida lo proporcione todo, porque la misma vida te lo va a proporcionar. Cuando veo la escritura me voy a percatar que todo estuvo proporcionado para Jacob. Llegó el tiempo, la madre sabía, el menor, el mayor, dijo, ahí lo leíste, no lo digo yo, el mayor servirá al menor. ¿A quién se le dijo? ¿A Rebeca o a Isaac? Dios mío, ¿a quién se lo dijo? ¿A Rebeca o a Isaac? A Rebeca. Ahora lo que me llama la atención, miren esto. ¿Quién era el hombre de revelación? Isaac. ¿Con quién Dios hablaba? Antiguamente no hablaba con las mujeres. Esto es una excepción aquí entonces. Espérate, a esta mujer se le destupió su oído y escuchó a Dios. Pero Isaac estaba ciego. Es hora de que tú vayas más allá de las reglas. El problema es que nosotros solo nos quedamos con los conceptos, con los principios, los manejamos, pero no vamos más allá. El problema es que nosotros solo nos quedamos con lo que aquí se está transmitiendo, pero no hacemos nada por vivirlo. Y ella dijo, espérate. Si Dios le hablaba a mi suegro un día, Dios también me tiene que decir qué está pasando. Esta gente venían de escuchar que Dios se le aparecía a Abraham y que le daba instrucciones. Entonces, todas estas historias que se le transmitía, Rebeca también la escuchaba. Y dijo, estoy viviendo algo que Dios me tiene que dar la respuesta. El problema nuestro es que no entendemos que la misma vida nos brinda la respuesta consigo mismo. Y cuando se llega el día, ella le dice, Jacob, ve. Porque señores, ¿por qué usted cree que ella hizo? Fue ella la que planificó esto. No fue Jacob. Perdón, Jacob lo hizo en obediencia a su madre. Vean, en obediencia a su madre. Lea la escritura después en casa, no te dejes guiar por la religión. En obediencia a su madre. Jacob no lo tramó, Jacob no lo planificó. Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Mentira, era lo que le correspondía. Ella tramó porque ella sabía que Dios le había hablado. Ahora, Isaías iba a bendecir lo que humanamente él conocía. Pero en el mundo del espíritu, eso no era el trato, ese no era el plan. ¿Sabes por qué te deprime? Porque has obviado el plan divino. ¿Sabes por qué te angustia? Porque has obviado tu destino. ¿Sabes? Un día en el cielo nos vamos a encontrar con gente que nunca se sentaron en una iglesia, pero fueron salvos. ¿Cómo tú dices? Porque sirvieron a las profecías bíblicas. Muéstrame eso. Ay. La Biblia dice, yo constituí a Faraón para mostrar mi gloria. Espérate, pero Faraón nunca reconoció a Dios. Pero fue el instrumento para que Dios mostrara su gloria en todo Egipto. Hay gente que nunca se congregaron y fueron partícipes de la gloria. Tú te congregas y no ves la gloria de Dios. ¿Están aquí conmigo? Esto es entendible. Yo me sacrifico. Porque no es tu sacrificio, no son tus horas de oración. Es el sacrificio de Él. Ella lo hizo todo. El problema es que ponemos más nuestra fe, nuestra esperanza en lo que yo puedo hacer que en lo que ella hizo. Yo voy a ser sano si oro. Yo voy a escuchar a Dios si oro. No, yo estoy destinado a escuchar su voz. Yo tengo una conexión. Todos estamos avalados para recibir al Espíritu, aún el más carnal. No hay que ser tan espiritual. La Biblia dice, derramaré de mi espíritu sobre toda. Si tú eres carne, estás avalado para que el Espíritu se derrame sobre ti. Vean, no necesitamos ayunar para que el Espíritu se derrame. Él lo prometió. Yo solo necesito entender que sobre toda. Y Jacob era parte del plan. Ahora, tú lees la escritura, te vas a percatar que el tipo fue por lo suyo.
En el momento que Jacob huye de la casa, se encuentra con Dios. Ve ángeles subir, ve ángeles bajar y ve a Dios sentado en el trono. Dios le estaba diciendo: Jacob, yo estoy en control de todo. Tú tranquilo. Ahora, en este momento que Jacob tiene toda esta revelación, se le revela lo que es el diezmo. Si tú me bendices, oye lo que dice Jacob: si tú me bendices, lean después, si tú me bendices, yo te voy a dar la 10ª parte de todo lo que tome. A Jacob nadie le dijo que había que decirte que hay que diezmar. Pero a Jacob nadie se lo dijo. El tipo tuvo la revelación. ¿Sabes por qué te cuesta muchas veces sacarte de los 5 de la bolsa? Porque careces de revelación. Y el que carece de revelación ignora quién es. Y el que ignora quién es está en oscuridad. Y el que está en oscuridad está en tinieblas. Isaac estaba ciego. ¿Qué pasó con Isaac? Cayó en tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, de oscuridad, no solo habla de demonios, habla de ignorancia. Isaac ignoró toda la vida quién era Jacob. Hay cosas que tú has estado ignorando: que tienes, quién eres y qué posees. Dios no te va a bendecir. Ya Él te bendijo. Estamos orando muchas veces: Señor, yo te pido que tú hagas. No, tú no necesitas rogarle a Dios para que Él haga en ti lo que Él ya hizo por medio de Cristo. Tú lo que necesitas entender es lo que te corresponde. Porque las cosas no van a suceder por tu esfuerzo. Las cosas van a suceder por lo que ya hizo. Y con Cristo nos dio todas las cosas. No dicen nos las van a dar. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que la religión nos tupió tanto que hacemos a Dios mentiroso. Señor, prospérame. ¿Y ya no te lo dio todo con Cristo? Los judíos hacen algo. Ellos no oran para ellos ver respuesta. Ellos desde que se levantan solo le agradecen a Hashem por todas las bendiciones. Ellos dicen: desde que abro mis ojos, esa es la primera bendición. Ay. Y es por eso que la Escritura dice: sus misericordias son nuevas. Cada mañana se reinicia la vida para cada uno de nosotros. Cada mañana el plan de Dios está vigente. Cada mañana el propósito de Dios está dispuesto. La tierra trabaja para ti. Ay. Las situaciones trabajan para ti. Las circunstancias te favorecen. Aún el infierno te sirve. Padre amado. Porque ¿qué sirvió a Jacob para encontrarse con Dios? Que su hermano lo persiguiera. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Si nunca lo hubiera perseguido, si Esaú dijera: yo voy a matar a Jacob el día que muera mi padre. Ese era un hecho lo que quería hacer Esaú. Y como le entró miedo a Jacob, señores, hay miedos que son necesarios. Hay miedos que son más espirituales que aquellos que se creen valientes. No eso. Porque hay miedos que te llevan a correr delante de Dios. Hay temores que te llevan a sumergirte en su presencia. Hay temores que te llevan a rendirte delante de Él. Hay circunstancias que llegan simplemente porque te están empujando a tu encuentro, a que te relaciones más. La Biblia narra de un hombre. Jesús escoge a 12, ¿verdad? 12 hombres que hicieron historia. Pero hubo uno que no siguió con Jesús. Que la Biblia demuestra que Jesús lo llama su amigo, pero nunca tuvo una conversación, nunca se describe una conversación entre Lázaro y Jesús. Pero entre todo era su amigo. Hasta tal punto que Jesús llora ante su tumba y lo trae de la muerte a la vida. Porque antes que tú te fueras, esto es lo que Jesús estaba diciendo: tú no te puedes ir primero que yo. Yo tengo que seguir mi propósito, pero tengo que tener un amigo donde descansar. ¿Por qué? Porque era en casa de Lázaro donde a Jesús se le recibía como era digno. Dice la Biblia que cuando Jesús quería descansar iba a Betania. ¿A casa de quién? Cuando Jesús quería dejar la multitud, porque ¿saben que hay momentos que uno se cansa, que no quiere ni revisar el celular ni responderle a nadie? Es normal, no crean, es normal. Y a Jesús le pasaba. Dice que Jesús trataba de huir de la multitud, se alejaba de ella. Y era Jesús. Ahí para cuando no te conteste el apóstol. Si Jesús no le... Y era Jesús. Oigan, era Jesús, se alejaba de la multitud. Es más, Jesús se metía a tierra gentil muchas veces
Porque era tanto el desgaste que era mejor estar en tierra gentil que no con su propia gente. Señores, ¿sabe que hay gente del mundo más, ay Dios mío, que te guardan secretos más que los cristianos que están a la par? Hay gente del mundo que cubren tu pecado y tu vergüenza más que el que tú tienes sentado a la par hoy. Lázaro no lo vemos metido en una historia crucial de milagros y de señales, pero siempre estaba escuchando a Jesús. ¿Qué Jesús hablaba con Lázaro? Sus cosas como hombre. ¿Están entendiendo eso, hombre? Claro, Jesús no hablaba nada espiritual con Lázaro, perdónenme. Jesús llegaba a relajarse con su mejor amigo. ¿Estás viendo esto? Y es por eso que la Biblia dice que Jesús fue tentado. ¿De qué hablaba con Lázaro? Claro, de sus tentaciones. Era con el único que se podía abrir. Con los apóstoles no lo podía hacer. Por eso dijo, no, espérate. Yo no te voy a dejar ir todavía. Yo necesito un amigo con quien desahogarme. Era parte del plan. ¿Cuál era el plan de Lázaro? Escuchar solamente a Jesús. Wow. Hay gente que son necesarias simplemente para desahogarte. Gente que son necesarias simplemente para escucharte. Es necesario buscar a Lázaro porque los Lázaros te relajan. Y los Lázaros, mire para que usted vea esto. Qué tremendo, porque los Lázaros marcaron la historia. Claro, marcó la historia de aquel que marcó todo el universo. Fue el único que le brindaba banquete a Jesús en casa. Era el único que se lo preparaba todo. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Es necesario que tú te conviertas en un Lázaro. Ya deje de ser discípulo, conviértete en un amigo. Ya deja de ser seguidor, conviértete en su mejor compañero. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Esaú y Jacob? Sencillo, dice que Jacob era hombre de tiendas. Aquí viene lo tremendo. Pues claro, en nuestro hablar español no entendemos cuando la Biblia dice que Jacob era hombre de tiendas. Y dice que Esaú era hombre de campo. Era hombre que se dedicaba a lo terrenal. Esaú era hombre que se dedicaba a lo terrenal, al campo, a los frutos. ¿No te suena eso a Caín? Me está extendiendo eso. Por eso era aborrecido, porque el tipo no tenía ninguna ambición espiritual. Oye, el tipo no tenía ninguna ambición. ¿Su ambición cuál era? Lo terrenal. Ay, Señor. Ahora, pero Jacob era hombre de tienda. Cuando tú lees en el original hebreo dice, era hombre de tabernáculo. Tabernáculo, tienda. Por eso dice que el arca reposaba ¿dónde? En la tienda. Y dice, y hombre quieto. La palabra quieto, ¿sabe qué significa? Esto me voló la cabeza. Era un hombre pacífico. Y la Biblia dice que los pacificadores serán llamados. Ay Dios, no vinieron los bíblicos esta mañana. Mateo 5, la bienaventuranza. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo era catalogado Jacob ante el Eterno? Como un hijo, no como un ladrón, no como el usurpador. Vea. Es decir, no importa cómo te cataloga el mundo. No importa cómo te cataloguen los pseudos profetas, los creyentes, los cristianos. No, eso a ti no te debe interesar. A ti lo que te debe interesar es cómo te catalogó el cielo. Cómo te nombra el Padre ante los ángeles. Si yo te dijera que Pedro negara a Jesús era parte del plan. Porque lo que causó fue que se le revelara su amor. Pero era un tipo tan duro que desconocía el amor. Y cuando él niega al maestro, lo primero que hace que el maestro resucite es visitarlo a él. Oye, un tipo que lo niega y ahora Jesús le vuelve a salir al encuentro. Hasta come con él, se sienta con él. ¿Usted qué dice? ¿Ser fiel seguidor? No lo tiene en su mesa. Pero Pedro, ahí le aparece Jesús. Y hasta le cocina. Lea la escritura. Dice que Jesús le cocinó. Estaba haciendo un pescado. Ellos estaban pescando, no había nada, pero Jesús le estaba friendo su mejor pescado.
Oye, ¿cómo lo llevamos al término espiritual? Sencillo, Él lo está preparando todo para ti. A Él no le importa tu fracaso. A él lo que en el cielo interesa fue lo que se llevó a cabo contigo, lo que Él determinó a hacer. Dios determinó engrandecer esta casa, Dios determinó engrandecer este ministerio. Por eso todos los que se han ido, porque eran los que causaban el estorbo para que esto se levante. Hello, y si me están mirando, sí, causabas el estorbo para que esto se levantara. Era simplemente una piedra de tropiezo. Pero ahora es cuando Dios va a comenzar. Se viene un nuevo ciclo a Roca de Sión. Se viene un nuevo tiempo a tu casa. Se viene un nuevo tiempo a tu vida. El cielo te va a corresponder. Se llegó el momento en que vas a resplandecer. Se llegó el momento en que vas a ver a Dios cara a cara. Porque el punto de partida es el caos. El punto de partida de lo nuevo de Dios es el desorden. Todo partió de un caos, de un desorden, de oscuridad. Isaías dice, yo creé el bien para que todos me celebren, pero también creé la adversidad, creé el caos, creé el mal para que entiendan que no hay Dios fuera. Vea, ¿qué es lo que te hace entender que tú lo necesitas? Tus caídas. Por eso vemos a Pablo, Señor, mira. Sí, porque hay algo aquí que se pone en tela de juicio en Pablo, apóstol. Sí, porque todos decimos que Pablo tenía dominio propio, pero Pablo llega a decir, hay una ley en contra de mis miembros y mis miembros van en contra de esa ley. Pablito, ¿qué tú estás hablando? Si tú tienes dominio propio, esto que hago, esto que quiero hacer, no hago. Eso lo dice Pablo. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Espérate, Pablo. ¿De qué tú me estás hablando, Pablo? Ah, Pablo también tenía sus días de caída. Pablo también tenía sus debilidades como hombre. Señores, a Santiago se le revela algo que a ninguno de los apóstoles se le reveló. Miren lo que suelta Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Oye, la revelación que tuvo Santiago. ¿Por qué usted cree que Elías salió corriendo de Jezabel? No solo por el decreto de muerte. El tipo veía a la tipa y le temblaban las patas. Dejémonos de cuento, por eso el tipo huye. Era un hombre sujeto a pasiones. Él sabía. Por eso él le estaba diciendo, quítame la vida. Por eso Elías le dijo, lee la escritura, quítame la vida. No, yo no voy a poder con esa mujer. No puedo. Ayúdame. Ah, Dios tuvo que buscar un Eliseo. ¿Estás oyendo eso? ¿Usted está entendiendo? A Santiago se le revela lo que no se le reveló a ningún tipo. Esta fue la mayor revelación que tuvo Santiago. Era un hombre sujeto a pasiones. Oye, pasiones. ¿Está viendo? Las pasiones son parte de nuestra cotidianidad que nos hacen entender que sin Dios no somos nada. Las pasiones son parte del plan. Dios nos hizo con pasiones. No con compasión, con pasiones. Sí, porque muchos tienen pasiones, pero no con pasión. ¿Entiende bien? Con pasiones. Somos tan apasionados que muchas veces dejamos el ministerio, dejamos el servicio por envolvernos en nuestras pasiones. Pero así todo, Dios sigue contando contigo. Así todo, Dios cuenta contigo. Así todo Él te tiene incluido en su plan perfecto, en el reino que lo tiene todo planificado. Y cuando tú ves todo lo que estás atravesando, contribuye a que ese plan se ejecute. Todo lo que tú estás viviendo contribuye a que se lleve a cabo. Yo voy a profetizar que los días que vienen son días donde Dios acelera su palabra para ponerla por obra. Son días donde Dios corre inmediatamente. Yo voy a profetizar que esta palabra lo que va a provocar es que tú te sumerjas más a las aguas profundas. Yo voy a profetizar que de ahora en adelante aquí no va a haber nadie de orilla. Aquí no va a haber nadie prestando oído a lo que otros andan diciendo de la casa. Aquí todos vamos a pagar el precio por la casa. Nos vamos a levantar. Vamos a edificarle casa grande a Jehová. Vamos a impactar la comunidad. Y sobre todo vamos a demostrarle a los que salieron que esta es una casa de honra. Que esta es una casa de propósito. Que esta es una casa que todavía Dios cuenta con ella. Que la grandeza no está detrás de traer hombres de renombre. La grandeza está en levantarnos nosotros, Dios mío. Porque corren tras el populismo, pero no se quedan donde... Cierra mi boca, Señor. Corren tras lo que es visto, tras las pantallas, tras los glamoures.
Así es el ser humano. Corremos tras las apariencias, tras lo que vemos. Pero no permanecemos en el lugar donde Dios nos puso. Señores, y el árbol para echar raíz, para dar fruto, tiene que echar raíz primero. Si no estamos arraizados, no vamos a ver los frutos. El pez, cuando se saca del agua, ¿qué pasa? Si se desplanta la planta, nunca crece. Si se saca de la tierra, ¿por qué? Porque el árbol, ¿a dónde tiene que estar sujeto? A la tierra. Y la semilla antes tiene que morir. El problema es que nosotros lo que menos queremos es ser sepultados. Cuando te están preparando la horca, te están preparando la honra. Por eso vemos a Naamán intentando matar a Mardoqueo. ¿Pero qué hacía Mardoqueo? Tranquilo, quieto. No te defiendas. Deja a la gente. Sigue arraizado en la casa donde Dios te puso. No te muevas. No permita que nadie te haga ver lo contrario de lo que Dios ha dicho de ti. Sigue perseverando. Sigue. Porque lo que demuestra que tú vas a alcanzar lo que Dios prometió no es solo tu fe, es la paciencia. Y lo que me demuestra a mí que tú eres paciente es que sigues sentado en el lugar donde Dios te puso. Cuando Adán peca, termino con esto. Cuando Adán peca, hoy sí termino temprano, ¿verdad? Cuando Adán peca, se escucha la voz de Dios. Lo tremendo de todo esto, que la voz de Dios hasta ese momento no se había escuchado. Porque cohabitaba con Adán, caminaba con él. Ahora se escucha fuera de Adán. Ve lo que te quiero decir. Se nos enseñó a escuchar a Dios de afuera, pero no desde adentro. Entonces la voz de Dios toma lugar cuando Adán abandona su lugar. Dios le dice, Adán, ¿dónde está? Te pregunto, ¿por qué Dios le pregunta a Adán dónde está? Parece algo incoherente. ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Sencillo, porque Dios había puesto a Adán en un lugar y ahora no se hallaba en esa posición. Cuando tú te mueves del lugar donde Dios te puso, la voz de Dios ahora se va a hacer externa, no interna. Ahora Dios toma distancia contigo porque abandonaste la tierra donde te sembró. Fue el momento en que Dios se distanció de Adán. Oye, tú puedes escuchar a Dios para estar distante de Él o Él distante de ti. Hasta antes que Adán abandonara su posición, la voz colindaba con él, cohabitaba. Pero cuando Adán abandona el lugar, ¿qué pasó? Cuando Adán deja de cumplir su responsabilidad, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La voz de Dios se hace palpable a la hora del día. Léanlo en el aire. Gravita, hay cosas que están gravitando que no llegan a ti porque todavía no has echado raíces donde Dios te plantó. Jacob era hombre de tienda, tenía una posición. Jacob sabía su lugar. Y como sabía su lugar, en obediencia a su nana, hizo lo que hizo. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Porque Dios recompensa. Dios recompensa. Esto es un reino planificado, señores. El Eterno determinó levantar esta casa, levantarte a ti y levantar a todos los que son hijos. El Eterno corresponde a todos que permanecen bajo la autoridad, bajo la figura que plantó. Por eso te vas a percatar que a Jesús se le abre el cielo. Hay muchos bajo cielo cerrado. Oran, ayunan, pero no ven respuesta. ¿Por qué? Porque hay un problemita bien intrínseco. Entonces no echan raíces en el lugar donde Dios los puso. No se dejan formar. No son capaces de descender, de humillarse. No son capaces de honrar la casa. ¿Por qué a Jesús se le abre el cielo? Porque honró la máxima autoridad, a Juan. Honró al hombre del momento. Cuando tú no honras al hombre de la casa, los cielos se cierran para ti. ¿Sabe? El problema de muchos hoy en día es que han hecho su función de latón de basura. Escuchan lo que no tienen que escuchar. Y hasta que tú cierres tus oídos a otros y cortes con personas que lo único que hacen es denigrar la imagen de la casa, entonces tú no vas a poder ser bendecido. Que me estoy metiendo en esto, pero a alguien le estoy hablando. Es necesario aislarte de todo aquel que se levante contra el hombre de Dios bajo el cual Él te puso.
es necesario cortar vínculos. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que va a causar que el cielo se te cierre para ti. Pero si tú cortas vínculos con eso, el cielo por muy chero que sea tuyo, lo que está causando es que tú camines bajo maldición. Ah, ya Dios cortó la maldición. Shh. Ya la cortó como también cortó el pecado, pero todavía sigue gente pecando. ¿O no? El problema es que hay gente que entran en maldición porque le abren la puerta a fuentes o corazones incorrectos. Hay milagros que Dios quiere hacer, pero tú necesitas tomar tu lugar. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero tú necesitas honrar la casa donde Él te puso. Dios quiere levantarte, claro que sí. Pero lo que va a hablar de que tú tienes la fe y los ingredientes requeridos para que la promesa alcance, como la paciencia, es que tú permaneces en el lugar donde naciste. Este es un tiempo donde Dios quiere transformarlo todo a su paso, donde Dios quiere manifestarse. Y los gigantes que tú has estado evidenciando no más son los meseros que te han preparado el manjar. ¿Cómo así? Repito, los gigantes que han estado evidenciando no son más los meseros que te han preparado el manjar. ¿Cómo así? Dice la Biblia que habían gigantes en la tierra, ¿verdad? Habían gigantes. ¿Cómo tenía que haber sido esa cosecha para saciar el hambre de esos gigantes? Ayúdeme, gigantesca. Entonces, los gigantes vienen para prepararte la tierra que te van a llevar a disgustar de lo gigantesco de Dios para ti, de las grandezas que Él ya planeó, de lo que Él destinó, porque Dios no quiere cosas chicas para ti. Dios no te minimiza, Dios constituyó cosas grandes. Por eso llegan los gigantes, para prepararte la tierra. Por eso el enemigo se levanta para catapultarte. Esta es una mañana donde Dios te va a dimensionar. Ponte en pie. Estoy viendo el mes de junio.